Hernández, para los que no me conocen, y pertenezco al Ministerio de Alabanza y Adoración. Les confieso que no tenía pensado trayendo la palabra de parte de Dios, pero Dios sí lo sabía. Dios tenía preparado todo, y aunque entre semana teníamos una controversia para ver quién era el que iba a dar la palabra entre el hermano Isaac, mi líder Juanel y mi persona, pues Dios así lo determinó, y simplemente le dije: Señor, heme aquí. ¿Cuántos conocen la vida de José, el soñador? Dice la palabra que José fue un niño amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. José fue una de las personas de aquí de la Biblia que pasó por uno de los peores procesos. José fue odiado por sus hermanos, fue maltratado por ellos. José fue vendido por ellos, fue esclavo, estuvo preso. Pero para la gloria de Dios, Dios se hizo manifiesto en su vida. Y dice la palabra que llegó a ser gobernador de Egipto. Luego del faraón venía José. Y en esta mañana yo te vengo a hablar no de la vida de José, sino de lo que pasó después que José murió. Y lo invito a buscar en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, para que podamos ver lo que aconteció luego de que José murió. Porque el pueblo de Israel, mientras José estuvo allí, era bien tratado, estaba todo bien, pero luego que José murió, las cosas empezaron a cambiar. Y dice la Biblia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimías, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, los trataban mal. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, no fea sino Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Y las parteras, temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien con las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Ahora escuche bien esta parte.
un varón de la familia de Leví fue y tomó mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: la hija de Faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, porque estamos en este lugar, Señor, porque a ti te ha placido que estemos aquí, Señor. Gracias porque tu misericordia no se ha apartado de la vida nuestra, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Señor, gracias por nuestros familiares, gracias por nuestros hijos, Señor. Sabemos y reconocemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y en esta hora, con la autoridad que tú me has delegado, Señor, echamos fuera todo espíritu contrario al Espíritu Santo que quiere entorpecer tu palabra, que quiere impedir el propósito por el cual fue enviada, Señor. Todo espíritu de hechicería, de brujería, de maldición, lo echamos fuera. Todo espíritu de confusión, de miseria, de pobreza, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo paseándose libremente en este lugar, tocando cada vida, cada corazón, cada mente, Señor, porque sabemos que tu palabra nos exhorta, nos corrige, nos alienta, nos hace mirar hacia adelante, Señor. Abraza al que tenga que abrazar, Padre amado, y dale consuelo al que tenga que consolar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo le puse como título a este mensaje, que lo va a hacer deseo fuerte que es para Dios: entendiendo el llamado. Y hay varios puntos que quiero tocar en este mensaje. Y el primer punto es: Dios nos creó con un propósito. Dios me creó a mí y te creó a ti con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. No pienses que fue que no tenías nada que hacer y viniste. No, Dios preparó este momento para ti. Dios te trajo a este lugar el día de hoy porque esta palabra era para ti. Y yo sé que aquí hay personas que tienen tiempo en el Evangelio, pero también sé que puede haber una persona aquí que venga por primera vez. Y por eso yo preparé este mensaje de esta manera. ¿Qué es un propósito? Es la asignación que Dios nos ha dado. Es lo que Dios quiere que seamos y hagamos en la vida. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos mientras estemos en vida. Nadie conoce mejor el producto que aquel que lo creó. Dice su palabra que Dios conoce aún cuántos cabellos tenemos. Y estoy seguro que aquí nadie sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza. Pero Dios sí lo conoce, porque Él nos creó. Y nadie conoce mejor el producto que aquel que lo ha diseñado. Dice Efesios, lo invito a buscar en su Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 10.
y esto nos habla de acerca de cómo debemos andar tú y yo como cristianos. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la palabra creado para buenas obras, no dice creado para buenas obras a veces, cuando yo quiera, no. Dice creado, tú y yo fuimos creados para buenas obras, no para malas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hacer el bien. También dice su palabra que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso tú y yo, como cristianos, debemos estar enfocados en hacer el bien, porque por lo que Dios nos ha creado. Y en este verso que acabamos de leer aquí en la Biblia acerca de Moisés, podemos apreciar cómo el poder de Dios se manifiesta para guardar la vida de Moisés en diversas oportunidades. Primero, cuando la madre lo tuvo guardado 3 meses, tener un niño escondido 3 meses no debe ser tarea fácil, debe ser algo bastante incómodo, ya que el niño llora, el niño necesita refrescarse a veces es necesario tomar el sol, y tenerlo escondido 3 meses creo que fue algo complicado, pero Dios estuvo allí. Luego dice la palabra que ella no lo podía ocultar más y tuvo que colocarlo en una arquilla, tirarlo al río, y ahí es cuando más me sorprende. Un niño de apenas 3 meses estar en una arquilla, estar en el río, no debe ser fácil y es bastante peligroso. Ese niño pudo haberse movido, pudo haber caído al río, alguna serpiente, algún cocodrilo pudo haber atacado esa cesta y el niño pudo haber muerto, pero Dios estuvo allí guardando la vida de Moisés, porque fue creado con un propósito. Y en esta mañana usted me dirá: varón, pero eso pasó hace mucho tiempo, eso pasó mucho antes de Cristo. Pero déjame decirte que el mismo Dios que estuvo con Moisés en ese momento guardando su vida es el mismo Dios que tú y yo tenemos, y que su brazo no ha sido cortado para obrar. Amén, gloria. Yo tuve el privilegio de conocer a una mujer que pasó por un proceso bastante fuerte, y yo lo quiero compartir en esta mañana. Yo pude haber sido el que le dé este testimonio, pero yo preferí que sea ella misma quien hable, y yo sé que a través de este testimonio su fe va a ser fortalecida. Por favor, Joanel, cuando Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de lo maravilloso que es nuestro Señor. Soy una mujer que tuve 2 hijos. Mi niña mayor nació todo bien, gracias a Dios, pero cuando ella tenía 3 meses yo quedé de nuevo embarazada. Fue un embarazo de alto riesgo. Debía permanecer de reposo porque presentaba sangrado. No fue buscado, eso fue la voluntad de Dios que pasase así. Pero teniendo una niña pequeña me era imposible guardar ese reposo. Ella tenía meses. Cuando ya se acercaba la fecha del nacimiento de mi segundo hijo, mi hijita estaba cumpliendo años, su añito, y a los 3 días nació mi segundo hijo. Se adelantó un poco el parto, y cuando yo lo tuve, ni siquiera lo pude conocer. Yo solo vi un bulto morado que no lloraba, y se lo llevaron corriendo y no me dijeron nada. Cuando transcurrió el día,
Yo vi que a la hora de visita todas las mujeres le llevaron sus bebés, pero a mí no. Llegó la noche y nadie me decía nada. Y yo sentí bajar al retén. Y cuando yo fui al retén, pregunté por mi hijo. La enfermera que estaba de guardia me dijo: yo te aconsejo que pases y lo conozcas, porque ese niño no va a pasar la noche. Imagínense el impacto que yo sentí en ese momento. Cuando yo entré y yo vi aquel cuadro de dolor, fue increíble. Mi niño tenía problemas respiratorios agudos. Él quedaba paralizado con los bracitos levantados y las piernitas levantadas, y todo su estómago se hundía porque no podía respirar y él quedaba así en crisis. Su corazón se le marcaba en el pechito y se veía el palpitar acelerado de su corazón. Para mí fue desgarrador ver aquello. Recuerdo que yo llamé al papá de mi niño y le conté la situación. Yo me puse a clamar, empezamos a orar, a clamar a Dios. Pero llegó un momento que yo entendí que ya por mucho que yo rogara, por mucho que yo suplicara, nada cambiaba. Y yo le dije al Señor: te entrego la vida de mi hijo, Señor, porque tú le amas más que yo. Hágase conforme a tu propósito en la vida de él. Bueno, para sorpresa de todos, el niño pasó la noche. Estuvo varios días hospitalizado, siempre con el riesgo de que en cualquier momento le iba a dar un paro respiratorio. Pero no fue así. Al cabo de 15 días, me dicen los médicos: te vamos a entregar el niño. Está un poquito mejor, pero todavía está descuidado. Tu niño no va a ser normal. Tu niño le faltó mucho tiempo, oxígeno en su cerebro. Tu niño va a ser asmático toda la vida. Tu niño, lastimosamente, no puede ser un niño normal. Pero yo le creí a Dios. Yo creí que se iba a hacer, su voluntad se había hecho y que su propósito se iba a cumplir en la vida del niño. Yo me llevé a mi niño a la casa y recuerdo que un día él estaba en el cuarto y yo dejé de escuchar a mi niña, estaba cocinando yo, y cuando llegué al cuarto conseguí que la bebé, que tenía un añito apenas, le había metido un parcito de media en la boca. Y me dijo: llora mucho, él llora mucho. Y yo, bueno, le quité la media de la boca y decía: pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? Siempre pasa algo con él. Dios mío, ¿qué es lo que quiere terminar con su vida desde el comienzo? Cuando pasó el tiempo, se le presentó una hernia grandísima en el ombligo, y cuando estábamos planificando todo con el médico para operarle, Dios le sanó. Dios le sanó. Amén. Y fue una manera asombrosa. Recuerdo que tenía el bebé 2 meses y a mí me dio lechina de la brava, de la más fuerte. Y yo le di pecho por orden de la pediatra y me dijo: dale así para que crea anticuerpo. Y de verdad les digo, a todos nos dio lechina en la casa menos a él. El niño fue creciendo de una manera sana, ni gripe le daba. Dios guardó su vida. Lo que la ciencia dijo, nada se cumplió, porque Dios tenía grandes propósitos para él. Amén. Que lo está cumpliendo y lo cumplirá hasta el día de su vida. Dios los bendiga. Si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Yo no sé, por lo que tú estás pasando, yo no sé cuál es
ese proceso que tú estás viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y déjame decirte que Dios está contigo. Yo soy un vivo ejemplo del poder de Dios. Esa mujer que usted acaba de escuchar es mi madre. Ese niño que estaba allí soy yo. Y aquí estoy, para la gloria y la honra de Dios. Porque el mismo Dios que estuvo con Moisés, estuvo conmigo y está contigo en todo momento. Porque usted y yo creemos en un Dios fuerte, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones, pues Dios sí lo sabe, y es el segundo punto que quiero tratar en esta mañana. En medio del propósito que Dios tiene para ti y para mí, somos procesados. ¿Y qué es un proceso para aquellos que vienen por primera vez? O quizás nos estás viendo a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es un proceso? Procesos son las diferentes etapas y cambios por las cuales pasamos para ser formados, para ser moldeados, para ser transformados por Dios, sobre todo en esas áreas de nuestra vida donde hay deficiencia. Para que tú y yo lleguemos al propósito que Dios tiene, debemos de ser moldeados, debemos de ser procesados. Y debe morir todo aquello que nos impide cumplir con ese propósito. Y no le voy a hablar de mi vida, porque si no hacemos vigilia aquí. Yo un tiempo que me aparté de Dios y llevé más palo que bueno pues. Pero estoy aquí. Y lo invito a buscar en sus Biblias, en Juan, capítulo 12, versículo 24. Gloria a Dios. Él vive y reina para siempre. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando tú eres procesado, todo eso que te impide llegar al propósito que Dios tiene para ti, eso debe morir, para que tú puedas florecer, para que tú puedas germinar. Todo eso que a Dios no le agrada tiene que morir. Así pasa en nuestras vidas. Dios nos procesa, y hasta que no muera todo eso que debemos cambiar, no vamos a florecer. Si usted sigue leyendo en las Escrituras y ve la historia de Moisés, se da cuenta de que Moisés también pasó por un proceso. Moisés estaba acostumbrado a vivir en palacio. Moisés estaba acostumbrado a vivir con lujos, a tener comodidades que no todo el mundo tenía. Era príncipe. Y yo me imagino que no fue fácil para él, después de saber o creer que él era príncipe, descubrir que su nacionalidad era hebreo, personas que estaban esclavizadas por los egipcios. Y dice la palabra que Moisés, por defender a un hebreo, él mató a un egipcio. Él lo mató y tuvo que huir porque el faraón escuchó y lo quiso matar. Quiso aprender contra Moisés. Moisés tuvo que huir al desierto. Después de estar en palacio, después de estar acostumbrado a tantas comodidades, ir al desierto. Pues Dios quiso que fuese así, porque la vida de Moisés tenía que dar un giro, tenía que dar un cambio para poder cumplir el propósito, para cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Dice la palabra que él llegó a ser pastor de ovejas que ni siquiera eran de él, porque eran de Yetro, quien llegó a ser su suegro. Y también me dice la Escritura que Moisés fue un hombre manso y humilde. Y es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Aprender de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Moisés se hizo amigo de Dios. Moisés conversaba con Dios constantemente. También dice la Escritura que cuando Moisés ya estaba preparado para ese llamado que Dios le tenía, él se acercó a la zarza que ardía y Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. La presencia de Dios es santo. La presencia de Dios es santa, y yo veo esas sandalias que simbolizan ese pasado que tenía Moisés. Quita ese pasado de tu vida, le dice el Señor, y entra en mi presencia de una manera purificada, de un hombre nuevo, para que puedas cumplir ese propósito. Y es el tercer punto que quiero compartir con usted en esta mañana. En medio de ese proceso somos purificados. Amén. ¿Qué es purificar? Para tú, persona que vienes por primera vez, es limpiarnos de toda contaminación, de toda impureza, de toda impiedad. Quitar de nuestro corazón todo lo que nos contamina, todo lo que nos impide llegar al Señor. Debemos presentarnos a Dios puros y aprobados. Amén. Lo invito a buscar en su Biblia Santiago capítulo 4 versículo 8. ¿Tengo qué? 8. Yo sé que tú no vas a salir de aquí así como llegaste. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, tú sabes lo que estás haciendo. Quizás los pastores no saben, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Él te dice: acercaos, y Él se acercará a vosotros. Él no te está diciendo que no te acerques a Él porque Él te va a rechazar. Al contrario, Él te dice: acercaos y yo os acercaré a vosotros también. Limpiar vuestras manos, eso que tú estás haciendo que a Dios no le agrada, quítalo, lava tus manos y empieza a ser purificado. Los de doble ánimo, aquellas personas que a veces estamos en la iglesia, pero en mi trabajo soy otra persona, en la universidad yo soy otra persona, en el liceo soy otra persona, quizás hasta me avergüenzo del Evangelio, cosa que no debe ser así, porque dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. No se cree. Pero en todo lugar donde nosotros estemos, debemos ser los mismos. Debemos ser unos cristianos que hacen el bien, como lo dije al principio. Auténticos. Y también dice la Escritura en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, porque dice: los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y la vida es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón lo que hay es odio, si en tu corazón lo que hay es rencor, tú tienes raíces de amargura, tú conservas allí en tu corazón un sentimiento negativo, debes sacarlo en esta mañana. Debes orarle al Señor y que Él sane tus heridas, porque es el único que lo puede hacer. Si tú en tu corazón lo que tienes es rabia, rencor, ¿cómo vas a hablar de Dios? Si Dios es amor. Es lo que yo quiero que entiendas.
en esta mañana. Que dejes que sea el amor el que habite en ti, no el odio y el rencor. Amén. Para que tú puedas llegar a los pies del Señor aprobado. Y busquen su Biblia, lo invito a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una persona diligente. ¿Y qué es una persona diligente? Es una persona esforzada, una persona esmerada que procura dar su máximo esfuerzo. Una persona diligente, un cristiano diligente, es un cristiano que cuando la pastora o el pastor te dicen la semana que viene el servicio está a cargo de tu ministerio, es una persona que en ese preciso momento empieza a moverse para que las cosas salgan bien porque son para Dios. Es una persona que no deja todo para último momento, porque es una persona diligente que busca agradar a Dios. También dice que se presenta a Dios aprobado. Y aprobado es algo o alguien útil para desarrollar un servicio. En ese lugar donde te han colocado, tienes que dar tu máximo esfuerzo. En ese ministerio donde tú estás, trata de dar tu máximo esfuerzo para ser aprobado por Dios. Hay herramientas que son aprobadas. Por ejemplo, el taladro es aprobado para perforar, mas no así es el serrucho. El serrucho no es aprobado para perforar. El serrucho es aprobado para cortar la madera. De esa misma manera somos nosotros. A veces no nos conformamos, no queremos estar en un sitio, pero si Dios ha determinado que allí es donde tú vas a estar, es porque Dios conoce tu capacidad y Dios sabe que allí es donde tú vas a servir. Tú solamente enfócate en hacerlo bien, en ser diligente y estar aprobado para Dios. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí podemos apreciar como el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. No es lo que yo quiera, no es lo que la carne quiera, no es lo que la carne pida, es lo que Dios quiera, porque ya no vivo yo, ahora es lo que Dios quiere. Y es como debemos nosotros de comportarnos y de hacer, que llegue el punto donde tú puedas decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Vendrán tentaciones, vendrán dificultades, vendrán momentos donde vas a ser puesto a prueba, pero ahí es donde tú tienes que decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y no lo voy a hacer. El cuarto punto en esta mañana es: Él nos capacita y nos da talentos y dones para su servicio luego de que ya tú naciste con un propósito, fuiste procesado para ese propósito, fuiste purificado para ese propósito. Ahora Dios se va a encargar de darte dones y talentos para su servicio. Y dice Mateo capítulo 25,
versículos 14 y 15. Para los que están tomando nota, Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. De esta misma manera, Dios hace con nosotros, nos da talentos, nos da dones de acuerdo a nuestra capacidad. Ya queda de parte de nosotros si lo utilizamos para desarrollarlo de manera correcta o lo escondemos, porque si usted sigue leyendo la parábola, dice que aquel hombre volvió a buscar lo suyo, y el que tenía 5 talentos le dijo: toma, aquí está, yo lo multipliqué. El que tenía 3, el que tenía 2, toma, aquí está, yo lo multipliqué. Pero también dice que al que le dio 1 talento, él lo escondió, porque tuvo miedo, porque le dio miedo, porque conocía a su Señor, le dio miedo y lo tuvo que esconder. En esta mañana yo quiero que tú medites y órale al Señor: Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es ese propósito por el cual tú me creaste. Ayúdame y guíame a decidir dónde quieres que tú estés, dónde tú quieres que yo te sirva. Porque si Dios te dio esos dones y esos talentos, déjame decirte que Dios te va a pedir cuenta por ello. Ay, papá. Y si tú lo tienes escondido porque te da miedo, porque te da pavor, tienes que sacarlo de allí. Dice que aquellos que multiplicaron eso que aquel hombre le dio, ese talento, le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso lo puede buscar ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 23 lo dice. Pero aquel que escondió su talento, aquel que tuvo miedo, que prefirió hacer su voluntad en vez de hacer la de Dios, ¿qué dice? El Señor le dijo: siervo malo, negligente, siervo inútil. Y parece una palabra fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice: siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso lo puede buscar usted en Mateo capítulo 25, versículo 30, para que pueda ver de que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero yo sé que usted no va a salir de este lugar igual que como vino. Yo sé que usted no va a ser ese siervo inútil, como lo dice aquí, sino que usted va a ser un siervo fiel, que en lo poco va a ser fiel y en lo mucho el Señor lo va a poner. Y usted me va a decir: hermano, pero es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Pero usted puede meditar y buscar la dirección del Señor. Y en esta mañana yo le voy a dar unos ejemplos donde usted puede buscar la dirección del Señor. Y yo sé que el Señor lo va a guiar al lugar preciso donde usted le va a servir con amor. Si usted dice: varón, a mí lo que me gusta es cantar, pero a mí se me salen los gallos. Aún lo que a veces estamos aquí en el altar, a veces se nos salen los gallos. No se preocupe por eso, varón, pero es que la canción arranca, pero yo estoy fuera de tiempo, yo estoy fuera de todo. Parece que estuviese cantando la canción que viene, porque la música va por un lugar y yo voy por el otro. Pues usted puede buscar clases de vocalización, usted puede practicar. Yo sé que si usted se acerca al Señor, el Señor lo va a escuchar. Acercaos a mí, Él se acercará a ustedes también, dice el Señor. Y yo sé que Él lo va a capacitar, usted va a esforzarse para ser un siervo diligente que busca ser aprobado por Dios.
Y cuando usted ya se sienta en la capacidad de hacerlo, usted se puede acercar a mi líder, Joanel. Y yo sé que él con mucho amor la va a recibir y puede formar parte de este hermoso ministerio de alabanza. Varón, pero es que a mí no me gusta cantar. A mí lo que me gusta es hablar con Dios. Yo estoy cocinando y me gusta conversar con Dios. Yo estoy lavando la ropa y me gusta conversar con Dios. Pero es que a mí me da pena porque yo no sé cómo orar. Usted puede acercarse a la hermana Celia y a los hermanos de intercesión, que yo sé que con mucho gusto ellos los van a instruir en lo que es la intercesión, en la manera correcta de cómo interceder y hablar con Dios. Y ahora toco un punto, les confieso que fue mi esposa la que me iba escribiendo mientras yo le iba dictando este mensaje, pero esto no hice que me lo escribiera porque esto se lo voy a decir yo a ustedes. Ya me está mirando raro. Usted sabe que saber cocinar también es un talento, ¿verdad que sí? Por supuesto. Es un talento que Dios le ha dado y yo lo descubrí porque yo pasé como Moisés después de estar en palacio durante mi vida. Mi mamá, déjeme decirle que cocinaba los mejores platillos, para mí era una exquisitez, pero me casé con mi esposa y mi esposa no sabía cocinar. Yo estaba y me sentía en el desierto. ¿Usted ha visto el arroz con leche? Que yo me lo comía pero sin leche ni azúcar. Y orándole al Señor, clamándole, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto, Señor? Luego de estar tanto tiempo con mi mamá y comer también, ahora me pasa esto. Pues Dios escuchó mi oración y mi esposa sí sabe cocinar ahora, sí lo hace bien. Yo estoy sumamente agradecido con Dios por eso, porque ahora sí puedo comer un arroz que no parece arroz con leche. Entonces, amado hermano, amada hermana que estás en este lugar, si tu talento es saber cocinar, si tú lo haces bien y tienes ese deseo de hacerlo, puedes acercarte también a la hermana Rita, la servidora de Cristo, que para mí es uno de los ministerios más bonitos que tiene esta iglesia, el de la servidora, porque lo hacen con amor, porque saben a quién le sirven al Señor. Entonces, si tú tienes el talento de cocinar y tienes el anhelo de hacerlo, de servir al Señor en ese ministerio, tú puedes acercarte y hacerlo para Dios. Y este va a ser el último ejemplo, lo dejé de último porque para mí es de suma importancia. Y sé que en este lugar hay personas que tienen años en el Evangelio. Y dice, varón, yo conozco bastante de la palabra, pero a mí me da pena predicar. A mí me da miedo predicar. La pastora y el pastor me dicen, te toca predicar el martes. Ay, Dios mío. Eso empiezan a sudar frío. Hasta cólicos le dan. Y se lo digo porque a mí me sucedía eso. A mí me sucede todavía. Pero no debe tener miedo, no tenga miedo de esconder ese talento, ese don que Dios le ha dado. Dice su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Comience a hablarle al Señor y usted puede practicar diariamente. Póngalo en práctica, yo lo he hecho. Todos los días háblele a una persona, así sea un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, háblele de Cristo, háblele de Dios. Y poco a poco usted va a ver que se le va quitando esa pena, ese temor. Dice su palabra que cuando Dios llamó a Moisés y le dio instrucciones, ¿qué dijo Moisés? Moisés le dijo, Señor,
es que yo soy tardo para hablar. Señor, yo soy torpe de lengua. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, ¿acaso no soy yo Jehová, quien dio la boca al hombre, o quien hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. No es usted, es Dios quien se va a encargar de poner las palabras en su boca para que usted pueda predicar el Evangelio a toda criatura, porque es lo que el Señor nos manda, predicar el Evangelio a toda criatura. Usted simplemente disponga su corazón y diga: yo lo voy a hacer, porque no me dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra cosa muy importante que yo quiero que usted sepa en esta mañana es que a veces el Señor nos coloca una inquietud en nuestro corazón de hablarle, acercarte a alguien y darle una palabra, bien sea de aliento, un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Y es necesario que usted entienda que cuando usted sienta eso en su corazón, usted lo debe hacer, porque ese Cristo te ama, ese abrazo puede salvar una vida. Usted no sabe si en esa persona que Dios le está diciendo, dale un abrazo y dile: Cristo te ama, esa persona está pasando por un momento de crisis, si esa persona está pasando un momento difícil y está al borde del suicidio, y ese Cristo te ama, ese abrazo lo puede salvar de la muerte. Y todavía me queda un poco de tiempo. Yo quiero compartir, yo le voy a explicar por qué yo le digo esto. Y este testimonio yo lo di hace tiempo, pero quiero compartirlo con usted, porque sé que aquí hay más personas y quizás usted no alcanzó a escucharlo. Cuando yo me reconcilié con Dios, yo dejé toda mi vida atrás. Yo era una persona que todos, absolutamente todos los fines de semana, salía a rumbear, salía a beber, a hacer desastre. Y yo tenía una tía que era la que siempre estaba conmigo, en todo momento. Yo iba a rumbear y yo la llamaba: mira, hoy vamos para tal parte, vamos pues. Mira, hoy vamos para allá, para tal parte, bueno, vamos pues. Y cuando yo me reconcilié con Dios, el Señor ponía en mi corazón que le hablara de su palabra. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿pero por qué? Si a mí me da pena. Después que yo le decía que vamos a rumbear, vamos a beber, ahora le voy a ver, y a lo que va a decir que yo estoy loco, que yo soy un hipócrita, o que de la noche a la mañana yo cambié todo eso. Y así pasé como 2 días diciéndole: Señor, pero tuve que hacerlo. Yo me acuerdo que un 12 de octubre salí a la hora de mi almuerzo en el trabajo. Y yo dije: bueno, Señor, aquí yo se lo voy a decir. Yo le dije: tía, ¿cómo está ahí? Mira, yo no te estoy enviando para que el viernes vamos a beber. Pues yo me reconcilié con Dios y yo estoy yendo a la iglesia. Yo quiero que me acompañéis a la iglesia. Yo quiero que vos sintáis eso que yo sentí, porque yo fui a la iglesia, pero yo fui como un oyente. Alguien me invitó y yo fui como un oyente nada más. Pero después que yo estuve aquí en este lugar, Dios se encargó, tocó mi corazón. Y cuando el predicador de ese momento hizo el llamado, yo pasé con mucho amor, con mucho gusto pasé, porque ya sentía que ese tiempo de estar perdido se había acabado. Y yo le dije: tía, todas esas cargas que tú tienes, todo eso que tú tienes ahí acumulado, el Señor te dice que se lo entregues. El Señor me dice que te está esperando con los brazos abiertos. Y ella me dijo: sí, yo voy a ir a la iglesia. Eso se lo dije yo un 12 de octubre. Y para sorpresa mía y de todos,
Ella falleció el 19 de octubre. 7 días después, ella fallece. Una mujer joven de apenas 36, 37 años de edad. Nadie se lo esperaba, fue algo sorprendente, algo sorpresivo lo que sucedió. Y mi corazón se contrictó, yo me puse muy triste. Y yo le decía, Señor, gracias, Señor, porque si yo no hubiese hecho lo que tú me dijiste que hiciera, ¿cómo me iba a sentir yo? Si solo tú conoces hasta el día que vamos a estar aquí en la tierra. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y si yo no hubiese dicho, tía, Dios te está esperando con los brazos abiertos, y ella hubiese fallecido, yo no sé si yo me hubiese perdonado eso. Entonces, cuando usted sienta en su corazón hablarle a alguien, Dios te ponga una palabra para alguien, hágalo. No tenga miedo, no tenga temor, porque no es usted, es Dios el que está hablando, es Dios el que está haciendo el trabajo. Denle un fuerte aplauso al Señor. No solamente falleció mi tía, sino que para recordarlo toda la vida, ella falleció el 19 de octubre, un día antes de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 20 de octubre y ella fallece el 19 de octubre. Y es algo donde cada vez que yo pueda lo voy a testificar, porque esto sirve para que nosotros aprendamos de que tenemos que dejar el temor, tenemos que dejar eso que nos pone nerviosos y hacer lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Y ya para finalizar esta prédica, esta enseñanza, yo le invito a buscar en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para agradar al Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando usted salga de este lugar y medite y le diga: Señor, guíame, Señor, instrúyeme y muéstrame dónde tú quieres que yo te sirva. Si usted no ha sido bautizado, es tiempo de que usted arregle su vida, póngase a cuenta. Dice la palabra: ve y arregla las cosas con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Es momento de que tú arregles tu vida y le presentes tu ofrenda al Señor. Si no estás bautizado, yo te invito a tomar las clases de bautismo y que así puedas presentar tu ofrenda a Dios. Y que nunca olvides que lo que tú haces no es para agradar a los hombres, no es para que te vean, no es para que los hermanos digan: wow, pero sí lo hace bien. No, tú lo haces para servirle al Señor, porque de Él es que vamos a recibir la recompensa. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor, porque sé que ha hablado a nuestras vidas, Señor, y que a partir de este momento no vamos a ser los mismos, sino que vamos a ir mejorando poco a poco y vamos a escuchar ese llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Qué vive! ¡En su nombre!